Monumental. Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices, este programa de Radio Monumental, que es una producción del Departamento de Noticias, en el que elaboramos y profundizamos en temas que son noticia en Costa Rica y en el mundo. Muchas gracias de verdad por estar con nosotros en este tercer programa de la semana. Ayer les anunciábamos ya el tema de fondo del programa de hoy, que tiene que ver con una iniciativa de ley que se ha presentado a la Asamblea Legislativa, que se llama SOPA, que corresponde a un seguro para las personas que pagan pensión alimentaria en caso de que se queden sin trabajo. Este seguro viene a ayudarles a pagar, porque durante los últimos años, y lo hemos tocado varias veces en Matices, una de las grandes polémicas que ha habido, por ejemplo, es que cuando una persona no paga la pensión alimentaria se expone a una orden de apremio. Esa orden de apremio lo que hace es que priva de libertad a la persona, y entonces entramos en un círculo vicioso. ¿Por qué? Porque las personas beneficiarias de esa pensión no les sirve para nada que la persona que tiene que pagar esté apremiado corporalmente, esté detenido, pero no puede trabajar. Entonces realmente es un castigo para la persona que no paga, pero al mismo tiempo es un castigo indirecto para los beneficiarios de esa pensión alimentaria. Ese es uno de los temas. El otro de los temas, sin duda alguna, es cómo se fijan esas pensiones alimentarias, y en todo este terreno he invitado hoy a 4 expositores para que estén con nosotros. Antes les recuerdo todas las plataformas en las que pueden acompañarnos. Estamos en radio en 93.5 en FM, todo el territorio nacional. Estamos en monumental.co.cr para cualquier parte del mundo. Que por cierto, hoy una persona nos reportaba sintonía desde la mitad del Océano Pacífico, estaba en su embarcación, así es que muchas gracias a quienes nos escuchan fuera de nuestras fronteras. También estamos en vivo en Facebook Live de Noticias Monumental. Nada más se meten a Noticias Monumental, ahí les va a aparecer en Facebook que estamos generando una transmisión en vivo ya, y ustedes pueden acompañarnos como las 60 personas que en estos 30 segundos nos están acompañando a través de esa plataforma. Estamos en Twitter en @monumentalcr. Este programa lo pueden observar esta noche a las 8 a través de Canal 2, y también lo pueden escuchar en reprise en la radio a partir de las 9:30 de la noche. Gracias a Roberto Víquez, a Ana Lorena Hernández, a Elisa Borbón, a María González Torres, a Yendi Agüero, a Carlos Muñoz, a Yolanda Morales, a Mauricio Alfaro, que se suman a esta transmisión y nos hacen su reporte de sintonía a través del Facebook. Les voy a presentar a nuestros invitados esta tarde. Don Harlan Hoppelman es el diputado de Restauración Nacional. Don Harlan, bienvenido a Matices, ¿cómo le va? Muy bien, buenas tardes a todos en la mesa, ¿verdad? A toda la gente linda que nos escucha a través de los micrófonos, gente muy especial, a toda la ciudadanía que se está conectando, en especial a la gente de Limón, por la cual hemos estado orando también para que en este momento de crisis que están pasando por allá, ¿verdad? Que tengan un lindo día, y sí, venimos muy contentos. Gracias por la invitación. Muchas gracias por atenderla, porque más allá de hablar del proyecto de ley, del que indudablemente hablaremos, haremos también un estado de situación de cómo está este tema en nuestro país. Mauricio Montero es el asesor legal del diputado Harlan Hoppelman. Mauricio, bienvenido a Matices, ¿qué tal? Hola, muy buenas tardes a todos los que nos están escuchando en este momento, y darle muchas gracias a su persona por habernos invitado. La verdad, y súper complacido de formar parte del equipo de nuestro diputado Harlan Hoppelman. Hemos venido presentando una serie de proyectos que son proyectos país, que son proyectos muy interesantes y que vienen a aportar, ¿verdad? No son simples proyectos que se presentan como muchos, ¿verdad? Y se quedan ahí en el olvido. Este proyecto viene a solventar mucho la necesidad de muchas personas, hombres y mujeres que hoy están en situaciones difíciles. Esperamos que y todos esos proyectos que venimos a conversar también, porque vienen un montón de proyectos más muy interesantes, sean para bien de cada uno de nosotros, ¿verdad?
A mi derecha está don Rolando León, que creo que es la segunda vez que está con nosotros en Matices. Don Rolando ya había estado en una ocasión, ¿verdad? En alguna oportunidad estuvimos por acá también hablando de este tema, que es de larga data. Sin duda alguna, que es de Módulo H, se llama la asociación que representa a don Rolando. ¿Cómo está? Sí, señor. Buenas tardes a todos. Agradecidísimos por la oportunidad y sí, aquí haciendo la lucha. En este momento, pues yo tengo una experiencia bastante más fuerte que la que tuve en aquel momento. Ahí lo conversaremos en su momento, pero agradecidos con el espacio. Muchas gracias, don Rolando, por estar con nosotros. Y a mi izquierda, finalmente, el licenciado Marcelio Hernández, que es de la Asociación Igualdad de Derechos para los Padres. Don Marcelio, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Ahora sí. Muchas gracias por la invitación, muy contento de estar aquí con todos ustedes. Muchas gracias de verdad por estar con nosotros. Empecemos con la preocupación general. Esta es una pregunta muy casillera, entiendo, pero en temas así yo quisiera empezar a abordarla de esta forma. ¿Qué les preocupa, don Harlan? Bueno, en realidad yo creo que, como dice el compañero don Rolando, tiene mucha historia lo que tiene que ver con las pensiones alimentarias. Realmente el proyecto Seguro Obligatorio de Pensiones Alimentarias, o SOPA, ¿verdad? Que quisimos buscar un nombre que lo abreviara. Lo que queremos es poner en número uno, ¿verdad?, la gente que se beneficia de las pensiones alimentarias, que son los niños. Los niños son los más afectados, los más vulnerables, ¿verdad? Y es por lo que a veces mal luchamos, que creemos que hay que trabajar fuerte en las nuevas generaciones y les afecta muchísimo. Todos sabemos lo sensible que son los temas de familia. El seguro SOPA es un seguro que tendría el niño de cuando un papá se queda sin trabajo, poder recibir todavía la pensión. En nuestro país estamos en un momento muy difícil donde hay mucho desempleo. Uh-huh. Podemos ver, inclusive ayer vi un reportaje de una fila extensa de gente buscando empleo en los noticieros y la gente decía, deme trabajo en lo que sea, porque la gente está desesperada. Aquí hay una crisis de desempleo tremenda. Entonces, cuando hay dinero, hay empleo, las cosas van caminando bien. Sin embargo, cuando llega el momento de crisis, de desempleo, todo se desbarajusta, todo se quiebra, todo se rompe, porque a veces sin dinero no se puede, no puede caminar el colegio, la alimentación, los gastos básicos. Entonces nos preocupa mucho familia. Yo creo que este proyecto es muy noble, es muy familia, tiene que ver con la familia, con el bienestar de los niños, de los vulnerables. Este es un proyecto que si de pasar a ser ley, le aseguraría a estos niños que durante esos meses, que se calcula que son entre 3 a 6 meses, que es lo que dura una persona colocándose en una nueva empresa. Por ejemplo, alguien se queda sin trabajo hoy, ¿cuánto dura volviéndose a colocar en una empresa? Las encuestas dicen que entre 3 a 6 meses. Y mientras la persona deja de percibir dinero, la pensión sigue corriendo. Y todavía van donde un abogado, donde un juez, y le dicen, le damos un mes, tienes un mes para buscar empleo. Y si no hay dinero en ese mes, ya es un apremiado de libertad. Así de crudo es, ¿verdad? No importa el estrato social. Y aparte de eso hay un montón de cosas que a la gente le toca, cosas sensibles. En este momento hay más de 241,000 pensiones por ahí, era la encuesta que habíamos sacado, establecidas ya en nuestro país, más de 241,000 pensiones en este momento judicialmente que están siendo, benefician más o menos como a 500,000 niños. Si sumas a los 500,000 niños, sus papás y sus mamás, casi son 1 millón de personas. Estamos hablando de que una pensión puede tocar, en este momento el tema de pensiones puede tocar más del 20% de nuestra población a nivel nacional. Entonces creo que este proyecto, ¿quién no tiene un familiar que tenga problemas de pensión, ya sea o tenga un familiar que tenga algún asunto de pensión? Yo creo que
todas las familias, no importa el estatus social. Hemos visto pensiones muy desproporcionadas. El otro día me hablaba un señor como de una pensión casi de 4 millones y yo no podría creerlo. Luego, ir a la cárcel. Yo visité a un familiar que estuvo en cárcel apremiado de libertad, ni siquiera es un reo normal. Él me decía es un apremiado corporal, que se le dice, es una figura distinta y le llaman apremiado de libertad. Y si un día visitas esa cárcel, no sé si has tenido la oportunidad, es impresionante ver esta figura, ¿verdad? Porque no hay como un proyecto de reinserción, de capacitación, de estudio, de nada, como las otras cárceles. Ellos están ahí como supuestamente salen en cualquier momento, están ahí como en un limbo en la cárcel, perdidos. Entonces la cárcel carece de muchos beneficios que en otras cárceles hay. Se supone que obviamente no te meten a la cárcel para que tengas beneficios, pero por lo menos algunas cosas básicas. Entonces lo que queremos es, estamos en un momento de crisis en nuestro país, crisis financiera por todo lado. ¿Sabe qué le cuesta al Estado a una persona por día estar en la cárcel? Tener una persona por día en la cárcel, 30,000 colones por ahí, 33,000 colones por ahí. Es casi 1,000,000 de colones al mes. Es casi 1,000,000 de colones al mes. Entonces, si ves, en este momento, o cuando sacamos el proyecto, que creo que fue hace unos 15, 22 días, nos pasaban el dato de que habían unas 300 personas en Reforma, solo en Reforma. Si sumas eso, son 300 millones de colones por tener estas personas ahí. Y la mayoría de los que estaban ahí estaban por una pensión entre 60,000 a 90,000 colones. O sea, para el Estado sería más fácil decirles, tome, pague la pensión, que tenerlos ahí. El seguro SOPA, ¿verdad? Se sustentaría con diferentes maneras. La persona que paga una pensión pagaría un 2% de la pensión que paga a un fondo, a este fondo de seguro, para ir creando un fondo nacional, un fondo de seguros obligatorios. Aportaría un 2% más para acogerse al seguro, que si en algún momento, por un accidente, aún por muerte, por lo que sea, por tantos infortunios que pueden haber, entonces la persona aporta un 2% y se acoge a la pensión, o lo despiden y simplemente durante esos 3 a 6 meses de transición va a tener el seguro. La persona que recibe la pensión, por ejemplo, una persona recibe 100,000 colones, devuelve un 1%, 1,000 colones, y también coopera para el seguro, y un 1% creo que era FODESAP. Así está planteado en el proyecto de ley. Sin embargo, el proyecto, ¿verdad? Tiene una ruta que transitar de entre 2 a 4 años, ¿verdad? Tiene que obviamente ir a cada institución nacional que compete, que toque para hacerle algunas reformas, ¿verdad? Está muy tiernito. Sin embargo, ha tenido una acogida impresionante. La gente dice, está muy bueno. Es que en Costa Rica existe esta premisa, no sé si la han escuchado alguna vez, que por deudas nadie va a la cárcel. ¿Verdad? Todo el mundo dice, no, es que por deudas en Costa Rica nadie va a la cárcel. Con excepción de las deudas por pensión alimentaria. Y esa es la enorme excepción que existe. Ya de por sí es horrible deber plata, por las implicaciones que tiene deber plata, porque no se pueda pagar. Los embargos, las llamadas constantes, que realmente son impresionantemente acosadoras. Sí, exactamente. Pero tener en la cabeza ya no solo las llamadas, los embargos, ver de dónde agarras plata, sino además la imposibilidad de tener libre tránsito o el apremio corporal, diputado, viene a ser además un verdadero infierno. Sí, claro. Pensar en esta posibilidad. El otro día me contaron de un muchacho que tuvo un accidente y realmente él se quedó sin trabajo, no tenía seguro, y dicen que lo llegaron a sacar de la casa, él acostado en camilla, y va para la cárcel. Él realmente estaba incapacitado, él no podía ir, pero sin embargo, enfermo, así como estaba, fue a la cárcel por dinero, como usted dice. O sea, al final lo que decimos es se vuelve como una fantasía, porque sí, la gente va por dinero a la cárcel. Porque yo creo que cuando surgió, Mauricio, el tema del apremio corporal por pensión alimentaria,
y lo puedo decir por mis experiencias personales a lo largo de mi vida, creo que tenía que ver con que el Estado asumía que era por irresponsabilidad y que entonces cuando a usted a una persona le toca el riesgo más grande, que es el de la libertad, se vuelve, aunque sea irresponsable, responsable para no perder su libertad. Pero la cantidad de gente que está en cárcel por deudas de pensión alimentaria, a mí me hace pensar por lo menos que entonces no es un tema de irresponsabilidad, que habrá algunos irresponsables, no tengo ninguna duda, pero que es un tema más de incapacidad de generar los recursos, por un lado, y por otro, que ahorita lo vamos a hablar, de los procesos de fijación de las pensiones alimentarias. Sí, claro, como dice usted, eso es una preocupación grande. Yo solo quiero enseñarles el panorama que me decía una persona que está en esta misma situación o que pasó por la misma situación me quedé sin trabajo. La empresa me quiere liquidar, pero me dice que me va a hacer a pagos, o sea, en tractos, mes a mes, o sea, mes a mes. Solo pensemos eso. Una persona que se queda sin trabajo y le van a dar en tractos, ese poquito que le van a dar va a ir a ver cómo paga su pensión. Y yo decía, ¿cómo esa persona va a ir a buscar trabajo? ¿Con qué medios? ¿De dónde va a sacar dinero para empezar a sacar copias, a ir a poder ponerse al día nuevamente? Entonces es una preocupación más allá de la que la gente a veces piensa de que no, que esto es una alcahuetería. Eso no es ninguna alcahuetería, es una necesidad de primer orden, como lo es el seguro de la Caja Costarricense de Seguro Social, como el que tiene la Caja hoy en día, como el SOA, que es el vehículo, otro ejemplo, que es el de vehículos, que es importantísimo. Esto es obligatorio. Eso es una obligación que tenemos que tener. Solo piense usted que cuando a usted le dicen o le dan la carta de despido, ¿qué le puede pasar a usted por la mente? A usted no le pasa por la mente ninguna otra deuda que no sea la pensión alimentaria, porque en 2 días con una orden de apremio ya lo están buscando a usted. O sea, usted no tiene ni la libertad de poder decir voy a ir a buscar trabajo libremente, porque en la calle en cualquier momento con los papeles o como ande, así se lo llevan. Entonces esto es una preocupación que existe hoy en día en la sociedad. Ahorita estamos hablando de que hay alrededor de más de 240,000 expedientes activos de pensiones alimentarias, deudores alimentarios. Eso quiere decir que estos deudores alimentarios están viendo alrededor de 500,000 de beneficiarios que son niños, ¿verdad? En todo momento. Si juntamos eso más sus madres, estamos hablando de casi 1 millón de personas que se están viendo beneficiadas o perjudicadas con el asunto de la pensión alimentaria. Entonces viene a tocar un porcentaje muy alto de nuestra población. Mauricio, si de los 240,000 sacas un porcentaje de 300, el porcentaje es muy bajo de la gente que incumple la pensión, sí, ¿verdad? Yo creo que podemos verlo, 240,000 pensiones en este momento. Es menos del 1%. Es menos del 1%, ¿verdad? O sea, yo creo que sería muy bueno poner esto. Yo casi no he escuchado cosas, bueno, sinceramente no he escuchado nada malo en contra del proyecto, ¿verdad? Uno sabe que hay muchos puntos de vista y el proyecto está, ¿verdad? Para ahora de pulirlo, llevarlo a un buen término y que de verdad pueda beneficiar. Número uno, yo quiero decirle a las mamás que nos oyen y a los niños, lo número uno son los niños. Todos estamos de acuerdo en esto. ¿Cuánto le afecta a un niño ver a su hijo en la cárcel? Yo quiero decirle algo, don Randall, véame, cuando alguien llega a la cárcel, no vuelve a ser el mismo. Por más altos valores morales que usted tenga, espirituales, si usted pasa por un momento de cárcel, te marca, para bien o para mal. Entonces, y a los niños, ir a ver a su papá en la cárcel. Bueno, si es que la mamá lo permite, que eso no va a suceder, ¿verdad? No sucede, ¿verdad? Eso no sucede, o sea, hay un tema de revanchismo, hay un tema que popularmente la gente piensa que es que somos irresponsables, que los que pagamos pensión alimentaria es porque por las buenas no decidimos pagar, y no hay nada más falso que eso. En mi caso, yo soy odontólogo, tengo 48 años, mi oficina el otro mes cumple 20 años de servicio. ¿Y qué sucedió en mi caso? Bueno, me vi afectado por la crisis económica que muchísima gente, los que nos dedicamos al ejercicio liberal de nuestras profesiones, habremos visto. En los últimos 3, 4, 5 años habremos visto una baja muy importante. ¿Qué sucede? Que no hay forma de que uno en la corte pueda llegar a justificar eso.
no hay una forma expedita, no es posible, como por ahora hace un momento se expuso, de que si yo llego y presento mi carta de despido y que va a haber ahí un reajuste, eso no existe. Con el tema de la mora judicial, les conviene más sencillamente decir, bueno, señor, usted tiene una pensión, como es mi caso, 420,000 colones. No nos importa si usted puede pagar 200. Tampoco nos importa, como es mi caso, en que yo tengo la mitad del tiempo a mi hijo. Porque el origen del problema es la asignación de una pensión alimentaria desproporcionada, donde se aleja mucho de las reales necesidades de un niño, y entonces el Estado ve muy fácil, privando de libertad a una persona, como bien dice el señor diputado, hay un antes y un después. O sea, uno realmente cuando entra a la cárcel es un sitio atemorizante, violatorio a todos los derechos más fundamentales, y uno dice, ¿pero por qué estoy aquí? ¿Por ser mal padre? No, simplemente por el pecado terrible de no haber podido pagar el 100% de la pensión, porque como ustedes saben, si no se pagan 10 colones, vas a la cárcel. O sea, es una manera muy cerrada de manejar el tema. Yo por eso les decía que por lo menos, pensando en la mejor de la intención, creo que el legislador lo que buscó estableciendo esta medida fue justamente luchar contra la irresponsabilidad, pero creo que la experiencia nos ha demostrado que más bien podría tratarse de una paradoja y casi de un círculo vicioso, don Rolando, porque entonces cuando usted entra a la cárcel, ahí sí que ya no tiene posibilidad de conseguir por ningún lado. Bueno, imagínense, don Randall y compañeros acá de mesa, que mi hijo de 8 años supo de la situación, y él sufriendo, y me dice, papá, pero en la cárcel no puedes trabajar. Él, la lógica de un niño de 8 años, ¿verdad? La más simple, y que de repente no es la lógica de los tomadores de decisiones en este caso. En mi caso, yo salí por ayuda de amigos y familiares, si no, no hubiera podido salir. Usted salió porque discúlpeme que le exponga así. No, adelante, para eso estamos. Que en el caso de sus amigos o familiares lograron pagar eso. Correcto. Lo que hicieron fue darle la plata. Correcto, pero es como dicen popularmente, echar agua en un canasto. ¿Por qué? Porque a mí me sacaron el día 26 y el día 28 había que pagar otra vez. Y adivine qué sucedió con la persona, ella estaba solicitando el pago de nuevo. Sí, entonces es una cosa siniestra, ¿verdad? Porque uno dice, bueno, es que si el juez vio que yo entré a la cárcel, es porque realmente no podía. No, pues entonces es como una lógica inversa, porque entonces dice, sí podía pagar. No es que pueda pagar. Sí, pero lo metieron a la cárcel y salió. Exacto. Entonces y es que muchas veces no es un asunto de dinero, sino es como de revancha. Es un asunto como de que uso esto para pelear y es complicado, ¿verdad? Por eso es que este proyecto quiere centrar en los más vulnerables, es proteger la niñez. Porque, como usted dice, ya no recibe el dinero, pero en la cárcel, ¿qué va a resolver? ¿Alguno de ustedes sabe de cuántos años data la legislación que obliga o que permite la premio corporal de un deudor de pensión? Licenciado. Esto viene de tiempos de antes de la ley de pensiones alimentarias, obviamente, tiempos muy atrás. En los códigos más antiguos costarricenses ya se contemplaba el apremio. Podríamos decir que antes de esta ley que actual, que es del 96, no había un plazo por medio un tiempo límite para que el apremiado estuviese privado de su libertad. La Sala Constitucional vino a fijar un plazo por medio de la jurisprudencia de 3 meses, que consideró la Sala que era razonable. Sin embargo, vemos que la Asamblea Legislativa tiempo después, duplicó ese plazo a 6 meses, ¿verdad? Nada menos que 6 meses de una persona privada de libertad. Y la Sala, en una acción que yo metí diciendo que eso no era razonable, dijo que no, que estaba bien, que eso sí era razonable. Entonces, aquí el problema es que yo pienso que se ha legislado más con el hígado que con la cabeza, ¿verdad? Porque en materia de pensiones es muy fácil ponerse a rasgarse las vestiduras, ¿verdad? Por esos padres irresponsables y los niños que tienen hambre y que no pueden ir a la escuela porque el papá esto y lo otro. Entonces se dictan normas no muy bien pensadas. Y esa es la tarea que nosotros desde la Asociación Igualdad de Derechos para los Hombres y la Comunidad Igualdad de Derechos para los Padres venimos desde hace años tratando de proponer ideas con la cabeza, o sea, ideas que de manera inteligente se resuelvan situaciones como las que señala el diputado Hoppelman, por ejemplo, los costos que para el Estado significa tener a una persona detenida. Estamos hablando de 990,000 colones al mes, cuando la cuota promedio es de 90,000 colones, o sea que el Estado está pagando 10 veces el monto de la cuota por tener una persona encerrada ahí haciendo nada, y esa persona se va a empobrecer todavía más, porque ya lo ha dicho la licenciada Ana
Cristina Cuevas, lo ha declarado a los medios, de que un 85% de esos hombres que están ahí metidos, que en promedio son como 300 hombres metidos ahí en esa cárcel, en el famoso módulo H, módulo A, hay varios módulos ahí. ¿Verdad? Ahí ese módulo, o sea, eso es 85% de esos hombres no es que no quieran pagar, no es que sean irresponsables, no, es que están desempleados, es que son peones agrícolas que tal vez no les alcanzó el dinero y están ahí metidos, que si pudieran trabajar lo harían. Y aquí lo incomprensible para mí es como todavía la Sala Constitucional hace unos días ya dijo que no es inconstitucional la idea que nosotros propusimos en el 2014 del apremio corporal nocturno. Ya la sala dijo que está bien, nosotros lo copiamos de Chile, no es que estamos inventando el agua tibia, en Chile es... Sí, que la gente solo tiene que ir a dormir a la cárcel para que pueda trabajar en el día. Para que pueda trabajar y que los costos de su manutención y su seguridad y sus servicios médicos los costee él mismo y no el Estado. También, es que es otra parte que no se ve. Pero ya la Sala Constitucional dijo que eso no es inconstitucional y aún así, de manera incomprensible, el defensor de los habitantes sigue tratando de hablar con los diputados para que no aprueben esto. ¿Por qué? Porque se piensa con el hígado y no con la cabeza. Es mejor que esa persona que no ha pagado a tiempo o que no le alcanzó para pagar pueda trabajar durante el día para que reúna el dinero suficiente que le falta y pueda pagar la cuota. 85% de esos hombres están ahí porque no tienen trabajo, no es porque no quieran pagar. Ya lo dijo el diputado también, la mayoría de los padres de familia en Costa Rica y en todo el mundo somos responsables. Vea que el porcentaje de hombres que siquiera tienen una demanda de pensión es ínfima. Y de ese porcentaje es todavía pequeño también el monto, el porcentaje que no paga. Aunque hay cuotas que son irrazonables. Por eso también otra propuesta que nosotros con la cabeza hemos hecho a la Corte en este caso, es que se promulguen unas tablas orientadoras para que los jueces tengan un monto de referencia que sea un monto científico. ¿Por qué científico? Porque las tablas se elaboraron con base en la encuesta a hogares del INEC. Entonces, el INEC, por medio de sus encuestas a hogares, ha clasificado por medio dependiendo de la clase de familia, si es clase alta, si es clase media, media alta, clase baja, etcétera, etcétera, cuánto es lo que requiere una persona que vive en ese tipo de familia para sus necesidades básicas. Y es que la ley lo dice. La ley dice que el monto provisional de la cuota es para cubrir de momento las necesidades básicas. Hoy día los jueces no tienen un referente. A veces algunos sí usan datos del INEC, otros usan, recientemente se le pide a la caja, ¿verdad?, si es que es asalariado, por ejemplo. Si no es asalariado, la verdad es que cada juez es lo que el juez se le ocurre, lo que él pone, y muchas veces salomónicamente, como decía también el diputado, la señora pide 8 millones y el juez le da 4, o pide 6 millones y el juez le da 3, y así no puede funcionar un sistema judicial responsable, porque entonces eso resulta en cuotas irrazonables que no se pueden pagar y los alimentos no llegan a los niños. Nosotros lo que queremos es que los alimentos lleguen a los niños. Algunas críticas que se le ha hecho a este proyecto, SOPA, algunos nosotros tenemos una comunidad de más de 71,000 seguidores y algunos dicen, no, eso va a ser para el que no paguen la pensión. Pero ¿cómo alcahuetear? Yo soy un padre amoroso y yo quiero que si me quedo sin trabajo, que si sufro un accidente, que si me muero, que mis hijos no de golpe se queden sin sus alimentos, sin recibir esa cuota mensual que yo les doy. ¿Eso cómo va a ser irresponsable? ¿Eso cómo va a ser algo que alcahuetea a nadie? Es como cualquier seguro. Si yo estoy al día con mi cuota, yo tengo derecho y mis hijos tienen derecho a que sus alimentos no se vean interrumpidos de manera intempestiva, que puedan recibir unos meses mientras yo esté incapacitado, mientras esté en la situación de fuerza mayor en que esté, para que ellos puedan acomodarse o yo pueda volver a trabajar y que esos alimentos, el suministro de ellos, sea continuo. No, en serio, si una persona tiene un accidente de tránsito, por ejemplo, queda incapacitado 1 mes, 2 meses y no recibe salario ese mes, 2 meses, porque después hasta que salga del hospital va a ir a hacer el trámite para que el INSS pague y todo eso, esos 2 meses se acumulan como un atraso en pensión. O sea, depende de la buena fe de la mamá que no le ponga premio corporal estando en el hospital internado por un accidente de tránsito. Se lo voy a poner como un ejemplo. Yo tengo un cliente que hace poco tuvo un accidente en la zona sur. Fue tan grave el accidente que los otros 2 pasajeros del carro que él chocó murieron. Él quedó vivo por un milagro, pero quedó fracturado en su columna y todo estaba en el hospital allá en la zona sur. Y la señora, aunque ustedes no lo crean, fue a pedirle el premio. Entonces nosotros fuimos y le imploramos al juzgado de pensiones, de Escazú en este caso, que por favor no le dictara premio porque el señor iba a ser intervenido quirúrgicamente en un par de días después.
Pero si nosotros no hacemos eso, ¿qué hace la policía? Y me imagino que va y lo saca. Eso fue lo que motivó que en el Ecuador, la Corte Suprema de Ecuador, hace unos meses, declarara inconstitucional el apremio corporal sin una audiencia previa al deudor que le dé la oportunidad de explicar por qué está atrasado en la cuota. En Costa Rica es automático. Si usted se atrasó un día o 10 colones, como dijo don Rolando, el doctor, que no lo pagó completo. Si usted no pagó completo, y no importa por qué, a usted lo van y lo detienen. Y hacen un despliegue policial que usted dice, bueno, y descubrieron, ¿verdad? Ahí un montón de cocaína, seguro, quién sabe cuántos kilos. Y no, es para premiar a alguien que se atrasó o que por error no depositó 10 colones de la cuota. Es decir, es impresionante y no es culpa de la policía, pero también tenemos que pensar en la proporcionalidad de la fuerza que se usa a veces para detener a las personas que están en esta situación de apremio corporal. Es una fuerza desmedida, es una situación que a veces los esposan, los meten en perreras, los hacen pasar por situaciones muy, muy graves. Y en la cárcel, ya sabemos que en Costa Rica, lo sabemos porque es un hecho, la gente no sale mejor de ahí. O sea, ahí hay drogas, ahí hay delincuencia, hay gente que tiene un negocio, que entra ahí a vender droga y la señora está afuera, es un negocio familiar, lo saca para un tiempito, y luego lo mete otra vez para que cobre lo que deben, y ahí está. O sea, esto del apremio corporal en Costa Rica es una verdadera desgracia para nuestro país. Sí, nosotros estamos hablando prácticamente del costo que tiene para el Estado una persona de esas en la cárcel, que estamos hablando de casi 1 millón de colones, pero no le ponemos atención también a todo lo que viene atrás. Los jueces actuando de una vez, trabajando, ¿verdad? O sea, de su tiempo laboral, sacando todo el rato para emitir documentos, para mandárselo a la fuerza pública interviene, se despliegan Exacto. 2 o 3 patrullas, o sea, vea todo el gasto y el desperdicio de dinero que viene para el Estado, no solo el tenerlo en la cárcel, sino con anterioridad a los hechos, ¿verdad? Yo quisiera tal vez hacer un aporte, yo que tuve la mala experiencia de estar en la cárcel. Primero, debo decir que ese monto que establece el Observatorio del Poder Judicial, yo tengo mis severas dudas. Conozco muchísimas personas con pensiones de más de 1 millón de colones, de más de 2 millones de colones, yo que estuve en la cárcel y que en el módulo H, en donde yo estaba, en un espacio no mayor a 100 metros cuadrados, a más de 50 personas, hacinadísimos, en condiciones terribles, uno duerme en esponjas que uno las levanta y salen las cucarachas, plagas de moscas, etcétera. A mí me tocó sacar un señor de una patrulla que lo apremiaron trabajando en el campo, presumo, porque andaba con botas de hule, y no sé por qué, pero uno de sus pies estaba hiperinflamado, y el señor no podía salir, y en esas condiciones lo apremiaron. Yo entiendo, la fuerza pública tiene que hacer su trabajo, pero realmente hay una desproporción. Eso por un lado. Por otro lado, tuve muchos compañeros que son adictos, que su familia les pone pensiones de 20,000, 30,000 colones, y resulta que el sistema se presta a apremiarlos. ¿Para qué? Para que dizque no consuman. Entonces ese tipo de personas estaban ahí. Entonces gente de un perfil como el mío y como muchos de ellos, que estamos absolutamente localizables porque saben dónde uno trabaja. A mí, en mi caso, me apremiaron saliendo de la escuela de mi hijo. Entonces es totalmente localizable uno. Entonces la gente realmente irresponsable que no se localiza, no se va a localizar. Entonces yo siento que hay que tomar decisiones inteligentes. No sé, se me ocurre eliminar la licencia de conducir, el permiso de portación de armas, el tema tal vez de grabarle su salario cuando es una persona asalariada propiamente dicho. En fin, hay montones de opciones que tienen que verse. Pero el premio... ¿A usted qué le parece la posibilidad del apremio nocturno? Que es, bueno, mientras usted no pague, tiene que dormir en la cárcel, pero tiene la posibilidad de salir a trabajar en el día. A mí me parece que cualquier aporte a que una persona no sufra de la pérdida de su libertad es importante. Me parece que eso y la posibilidad expedita, una audiencia previa, como dice el licenciado, donde uno puede explicar, pero que no a priori el juez o la jueza diga, no, usted es un irresponsable, usted no quiere pagar, o como en mi caso, tengo una nueva familia, y lo terminen a uno regañando de que cómo es posible que uno tenga otro hijo si no puede mantener al primero. Bueno, si a mí me dicen, mire, pagué, vamos a ver, no sé, yo pago 420,000 colones, que para alguna gente podrá ser muy poco dinero, pero para mí es mucho dinero, porque aparte de todo yo invierto en mi hijo durante el 50% del tiempo que lo tengo, natación, inglés y un largo etcétera. Entonces, si a mí me dicen, Rolando, usted puede pagar 200, bueno, yo haré todo lo que pueda por no perder mi libertad. En mi caso yo pago mi clínica, pago mi casa, son hipotecas que tengo que pagar, y estoy seguro que el BAC va a ser el primero en pedir que no me metan a la cárcel,
porque el negocio de los bancos es que uno pague mensualmente, no retirar propiedades. Hay un montón de daños colaterales, entonces yo siento que cualquier aporte es positivo. Les está preguntando Roberto Arroyo en Facebook si con el apremio el monto se acumula, o sea, los 6 meses que uno está en cárcel sin poder pagar, si cuando usted sale todavía debe esos 6 meses o se eliminan de la cuenta, por decirlo de alguna forma. En esto se ha dado algún problema de interpretación, pero lo que la ley dice es que se suspende la obligación alimentaria mientras la persona está detenida, a menos de que se demuestre, tiene que demostrarse, que la persona tiene bienes o tiene dinero para pagar. Entonces, a menos de que se demuestre eso, en principio la obligación alimentaria se suspende, ¿verdad? Claro, don Arcelio, pero si a usted lo meten en la cárcel porque debe 2 meses, por ejemplo, ya ahí se suspende, no siguen contando los 6 que usted está en la cárcel. El niño tampoco, o los niños tampoco reciben la pensión. Cuando usted sale todavía debe los 2. Correcto, lo que, o sea, no por corrige. Lo que entró, no corrige, o sea, usted no paga con la cárcel. Si usted debía 200,000 colones en el momento del apremio, usted sale y debe esos 200,000 colones. Lo que pasa es que no se los pueden cobrar vía apremio, se los pueden cobrar en vía civil. Licenciados, ustedes son los que saben. Sí, embargar. Como una deuda de tarjeta. Exacto. Claro, aquí el detalle es que los 6 meses que usted está en cárcel, tal vez alguna persona se sienta muy satisfecha de que logró castigarlo porque no le pagó la pensión, pero lo cierto es que los niños siguen sin recibir, en 6 meses no reciben la pensión. Y la persona nunca la recibirán. No, y la persona sale mucho más debilitada, porque entonces sale con deudas, con un alejamiento de sus hijos, que me encantaría que aquí habláramos de lo que es el SAP, el síndrome de alienación parental, ¿verdad? En donde usted puede pagar la pensión, pero si la señora se le ocurre empezar a inventar un montón de elementos para separarlo a usted de sus hijos, lo puede lograr. Y ahora quiero decir que la OMS ya lo reconoció como una enfermedad, ¿verdad? Ya las autoridades, el Colegio de Trabajadores Sociales, el Colegio de Psicólogos, ya tienen que ponerse vivos con este asunto, porque es algo que está afectando seriamente a los niños. Una vez visitando ahí el módulo hablaba con un señor que me enseñó una carta de la señora que le decía: mira, si vos te devolvés para Nicaragua y no volvés con esa vieja, así le ponía, yo te doy la libertad. O sea, tenía el señor como un pajarito en una jaula, no había una verdadera necesidad, y eso es muy triste, porque la obligación alimentaria es una obligación privilegiada, tiene una serie de mecanismos privilegiados para su cobro, como esto tan grave del apremio, que nosotros creemos que debería ser un apremio nocturno, no así de 24 horas porque la persona no puede trabajar, etcétera. Pero el punto es que sí se presta para este tipo de venganzas, y peor aún, hay un caso donde lo que hay es como un voto salvado nada más de la Sala Constitucional, donde el ciclo se vuelve un ciclo del cual la persona no puede salir. Y sí es cierto, es un ciclo de pobreza, porque se empobrece la persona, pero también los beneficiarios, si de verdad necesitan la cuota alimentaria, también ellos se van empobreciendo. Y tal vez el señor estaba pagando un carrito ahí, que era el que usaba para su trabajo, y va a perderlo, porque en 6 meses no pagó y va a perderlo, entonces va a salir más pobre todavía, con menos posibilidades de trabajar. Y el Estado debería hacer totalmente lo contrario, debería darle más bien opciones de trabajar, opciones de trabajo, capacitación, no sé, convenios con las empresas privadas, para que estas personas de quienes dependen, niños, ¿verdad? Mayoritariamente, a veces es un excónyuge también el que se beneficia de la pensión, pero hablemos de niños, pues que pueda trabajar y pueda suplir esas necesidades. Entonces, la ley lamentablemente sí se presta para esos abusos, ¿verdad? Y mientras la naturaleza humana sea como es, ¿verdad? Hay algunos que se van a aprovechar de esos vacíos. Yo hice un experimento social hace un ratito, le pregunté a la gente en Twitter, nos pueden comentar también a través de Facebook Live. ¿Ustedes qué harían? Ustedes que nos escuchan y que nos observan, ¿qué se les ocurre como un mecanismo para que la persona no deje pagar, es decir, para que sienta cierta presión para pagar, y ahí apretamos a los irresponsables, que evidentemente claro, los hay, pero sin echar a perder la posibilidad de que la persona que no paga porque no puede, consiga los recursos para poder pagar? Dice Movimiento Amplio: si se desea castigar a los padres, sin duda es un buen castigo, pero si se busca el bien del menor es una tontería, hablando del apremio corporal. Yo soy Sedan, dice: también revisar si el monto es exagerado o abusivo, por ejemplo, que usan la plata para otras cosas y no para los hijos, por parte de la madre, pero no estoy de acuerdo con la cárcel solo para casos en que de verdad lo amerite. Juan Diego Alfaro dice que sería curioso, yo no sé si hay casos de apremio corporal a mujeres que pagan pensión. Sí existen, ¿cómo no?
Sí hay. En promedio hay 3 a 4 mujeres por ahí. en Vilma Curling, se llama Vilma ahora. Curling, es correcto. Curling Rivera, Sí. Antes se llamaba El Buen Pastor, ¿verdad? Sí. Conocido como El Buen Pastor. No, lo seguimos con Pero- el Buen Pastor. Sí, pero digamos, son mucho menos. ¿Por qué? Porque el artículo 35 del Código de Familia dice que el marido es el principal obligado a sufragar los gastos que demanda la familia. Y cuando yo leo Qué eso en las machismo, bodas, ¿verdad? Qué cuando cosa yo leo más eso en las tremenda. bodas, siempre hay un artículo 35 del Código de Familia. Cuando los notarios que hacemos bodas, siempre tenemos que leer ese artículo. Y siempre, o sea, sin falta, hay risas en la gente cuando Sí. uno lee eso. ¿Por qué? Porque Qué es algo paradójico, como ¿verdad? histórico, ¿verdad? La Sala Constitucional ha dicho que sí, que está bien, porque es algo cultural, ¿verdad? Y etcétera. Ajá. Entonces, es la realidad de nuestra cultura. Quien mayoritariamente es proveedor en la casa es el marido, es el hombre. Ujú. Entonces, por eso es que la proporción de hombres detenidos es mucho mayor a la de mujeres detenidas, porque son casos en que, por ejemplo, el hombre, pues tal vez la mujer ganaba más, puede ser, en una casa hoy día, ¿verdad? Que ella gane más, y entonces al haber una separación, tal vez el papá se quedó con los niños, o con uno de los niños, y le pide pensión a la mamá. Pero vamos a ver, ya es ridículo que el artículo diga esto, pero que haya jueces que lo apliquen a la hora de decidir es todavía más ridículo. O sea, hay jueces que deciden, por ejemplo, en el caso de las mujeres, que no haya premio corporal porque ese artículo dice que son los maridos los encargados del mantenimiento del hogar. No, yo lo explicaba porque eso explica las cifras de que haya 300 hombres en promedio detenidos y solo 3 mujeres, es una proporción de 1 a 100, digamos. Entonces, eso es porque es una cuestión cultural que se refleja en nuestro Código de Familia en el artículo 35, que la Sala Constitucional ha dicho que está bien, o sea, que es constitucional, no hay ningún problema. Es una realidad histórica, es una realidad cultural. Porque hoy día usted me puede decir, no, es que hoy día todas las mujeres trabajan, pero hay muchos hogares que no es así. Es el hombre el que sigue siendo el proveedor. Pero hay una Entonces, realidad también histórica, me parece a mí totalmente discriminatoria, que es el pensar que el mejor lugar de los niños es necesariamente siempre con su madre. Y me parece que los que somos buenos padres, padres activos, padres que pienso que hoy los padres son mejores que antes. No sé si las mujeres serán mejores que antes, no me atrevo a decirlo, pero sí, nosotros participamos en todos esos procesos, nosotros disfrutamos bañándolos, cambiándolos, haciéndose el chuponcito, los paseamos, hacemos de todo. Entonces, ¿quién dice que el mejor lugar de los niños después de una separación es con la madre? O sea, yo siento que esto es algo totalmente discriminatorio y pienso que las acciones del Poder Judicial son discriminatorios en contra de la mujer. ¿Por qué lo digo? Porque entonces la llevan a un nivel de, mire señora, usted para lo que sirve es para cuidar a sus hijos, no sirve para otra cosa. Entonces le vamos a otorgar a sus hijos y una pensión alimentaria para que usted entonces esté condenada, no va a poder trabajar, no va a poder desarrollarse, porque tiene que dedicarse a los hijos. Son los estereotipos que el artículo 5 de la CEDAW dicen que los estados tienen que ir erradicando. Son esos estereotipos que se basan meramente en el sexo de la persona, una presunción de superioridad o inferioridad de alguno de los sexos. Pero bueno, eso es todo otro tema, ¿verdad? La idea que yo quería decirle antes del ciclo que usted mencionaba, que se me fue la idea, es que la Sala Constitucional tiene un voto de minoría. ¿Por qué? Porque hay un muchacho que está eternamente en apremio, porque hay 2 madres que se toman turnos para pedirle el apremio. Entonces apenas va a salir por una y la otra le mete el apremio. Entonces 6 meses más. Y entonces, increíblemente, por eso digo, la Sala Constitucional, desde la Sala Constitucional para abajo, todos nuestros jueces y magistrados necesitan reflexionar sobre este tema. O sea, es un tema políticamente, todo el mundo quiere salir dándole un besito al bebé, vean la foto, y todo el mundo aplaude, ¿verdad? Pero hay que pensar fríamente, ¿es esto realmente lo más conveniente para los niños que están esperando que su papá pueda salir para trabajar y darles alimentos? No, es ilógico. Y hay mamás que lamentablemente dicen, la ley lo permite, así lo hago. Claro. ¿Por qué le mete a premios si sabe que lo que necesita es unos días para completar? Porque la ley así lo permite. En serio, pero aprovechese ahora que está la corte así, ya va a cambiar la integración de la sala cuarta y mete un habeas. Se lo pedimos, señor, por favor. Cambie el voto. Son las 2:46, pero además el proceso de separación o divorcio de una pareja, y quiero preguntarles si ustedes consideran que los jueces toman eso en consideración, porque normalmente se dice, el menor o los menores tienen que mantener el mismo estilo de vida como si los padres estuvieran juntos al inicio. Sin embargo, la persona que sale de la casa, que normalmente es el hombre, duplica inmediatamente sus gastos saliendo de la casa. Es decir, de un momento a otro tiene que pagar 2 casas, 2 recibos de luz, 2 recibos de agua, una refri para él, donde él viva, otra refri, la refri que había pagado, una cama de este lado, una cama de aquel lado, y entonces usted mantiene el estilo de vida de quien se quedó en la casa,
en detrimento de... Sí, y usted pierde la suya. Como si estuviera en la casa. O sea, claro. Es que hay cosas que perdón, veces, diputado, y aquí alguien brincará a decirme, bueno, pero es que quién sabe qué hizo el hombre. No necesariamente, porque cuando usted se divorcia, y puede haberse divorciado porque están por un divorcio de mutuo acuerdo, sí, sin ninguna falta de ninguno de los dos. Correcto. Pero siempre el que sale de la casa, no importa si haya hecho nada o si lo hizo el que se quedó, no importa, quien sale de la casa es quien duplica sus gastos, o parte de la mitad de su ingreso o duplica los gastos inmediatamente. O Randall, por una denuncia falsa o verdadera de violencia doméstica, ¿verdad? Que eso es tan frecuente en este momento. O sea, perfectamente, no hay uno a generalizar, pero es un modo superandi sacar al hombre de la casa mediante una denuncia falsa de violencia doméstica. Entonces él sale esposado de la casa, de una vez le aplican la pensión alimentaria, no puede ver a sus hijos y entra en un proceso de depresión el padre. Que por favor estudiemos un poco los índices de suicidios que hay en este país de hombres, ¿verdad? Porque su mundo se viene abajo. Yo hablaba con doña Patricia Mora el día del traspaso de poderes ahí en la Asamblea Legislativa, que amablemente un diputado me invitó, y yo le comentaba a doña Patricia, a mí me parece que en esta ecuación de la violencia doméstica estamos dejando por fuera al varón. ¿Qué pasa con ese varón violento que necesita tratamiento psicológico, necesita saber cómo lidiar con sus sentimientos, ¿verdad? Controlar esa ira, no resolver sus problemas mediante la violencia? ¿Qué pasa con ese señor? Digamos, sí, está bien, las medidas de protección lo separan de esa mujer por un año, probablemente va a terminar su relación, pero probablemente también ese hombre va a encontrar a otra mujer y va a encontrar otra relación y otra vez va a repetirse el mismo problema. ¿No le parece a usted, doña Patricia, le decía yo, que estamos dejando por fuera al varón cuando él debería ser parte de la solución integral al problema de la violencia familiar? Y además hay otros pocos también, digamos, mayoritariamente concedemos que sean las mujeres víctimas de violencia física por lo menos, que sí son víctimas de violencia también en sus hogares y el Estado les está debiendo. El Estado está debiéndole a los hombres en general también. ¿Cómo evitar ese suicidio? ¿Cómo evitar eso que escuchamos en las noticias? Hombres que se ahorcan, hombres que mueren solos en una celda sin ayuda de nadie. Digamos, hoy día el Estado le da un defensor público a quien pide una pensión, sea hombre o mujer, pero ya vimos que mayoritariamente son las madres quienes piden ese beneficio. Entonces, tenemos un problema que sí tiene diferenciación por género, donde al hombre se le está poniendo en una situación de vulnerabilidad que es muy peligrosa, porque el hombre se siente solo, no tiene a quién acudir, si quiere defensa tiene que pagarla, ¿verdad? Y no siempre tiene los recursos. Y tiene razón, a nosotros nos dicen, ¿cómo voy a pagarle a usted una consulta? Yo soy abogado. Si no tengo plata para pagar la pensión. Si estoy aquí escondido por apremio y me faltan, o sea, ¿cómo voy a hacer para pagarle a usted? ¿Verdad? En cambio el Estado a la otra parte sí le paga al abogado. Hay unos problemas ahí que el Estado tiene que abordar, pero definitivamente yo pienso, y doña Patricia ese día me dio la razón, hasta me tomé un selfie con ella sonriendo porque yo estaba muy feliz. De hecho vino aquí después del encuentro, vino al programa porque, no ese día, pero días después me dijo, por cierto, un día estuve hablando y me contó la misma historia al revés. Doña Patricia Mora aquí, la ministra de la condición de la mujer. Aquí ¿qué les parece este comentario? Es que tenemos un montón, hay alguien que me dice desde Tres Ríos, es que ustedes generalizan, pero realmente hay hombres bien cabrones, eso es lo que me están diciendo. Sí, ¿qué hacemos con los hombres bien cabrones entonces? O sea, sí hay de todo, o sea, por eso también he visto algunos mensajes que también ponen que es una alcahuetería lo de este seguro, pero es que tenemos que tener claro, ¿verdad? Y apuntar 4 momentos y situaciones importantes en las cuales el seguro va a operar, ¿verdad? Que no es para todo el mundo. ¿Cuándo el seguro va a operar? Cuando hay un despido con responsabilidad patronal, la empresa se fue del país, me echaron, pero tengo el documento que me despidieron, ahí es con responsabilidad patronal. Yo no voy a decir a mi patrono, mira, despídame o me voy, porque me da la gana, voy a cometer errores en mi trabajo para que me despidan y voy a agarrar el seguro durante 6 meses y voy y busco otro trabajo. No, con responsabilidad patronal, no hay alcahuetería. Cuando existe una incapacidad temporal, una incapacidad permanente también es importante, hasta inclusive la muerte, algún tipo de enfermedad, o sea, es algo que realmente yo pueda llegar al juzgado, yo pueda llegar donde el juez y meter un documento y decirle, vea, aquí está, sucedió este problema, inclusive el seguro va a seguir operando mientras yo busco trabajo. Ok, repasemos los 4 momentos en los que opera el seguro. Entonces, despido con responsabilidad, ¿verdad? Incapacidad temporal o permanente, ¿verdad? Incapacidad médica. Sí, que yo tenga los documentos. A mí me gusta mucho el tema del seguro porque en el seguro va a constar cuánto ganas. Por ejemplo, yo tuve un familiar que lo afectó mucho el tema de él trabajaba en cierta empresa y tenía un seguro X en esa empresa,
pues resulta que ese fue el mejor trabajo que tuvo. Después de ahí vino para abajo, pero la pensión nunca le bajó. Entonces, ganaba X cantidad en esta empresa y nunca le bajó. ¿Por qué? Porque por tantas cosas, ¿verdad? Que son tan lentas a veces, burocracia, papeleos, y la cuenta no bajó. Es más, cuando se le pone una pensión a alguien, creo que dura como 1 año y medio para que se pueda bajar, para que se pueda ver. Todo eso lleva mucho papeleo. Si está en un seguro de donde hay una colilla, de donde te rebajan X cantidad, ahora usted se mete en otra empresa, el seguro sigue, volvés a cogerte el seguro, ya no tenés el mismo salario, la colilla va a constar, porque de ahí te van a rebajar el seguro. Entonces hay como una trazabilidad de cuánto es lo que tú ganas. Entonces yo creo que es como el tema de las tablas, de cuánto tengo que pagar, quién decide, porque si vas a una corte en San José te dicen tanto, pero vas a Limón y te dicen otra cosa, vas a Punta Arenas otra cosa, con los mismos papeles. Entonces hay que revisar tablas, hay que revisar tantas cosas que están afectando a los hombres directamente. Y no hace falta también ponerse uno a pensar ni a volverse loco. Ya en muchos países, estamos hablando de España, todo está inventado, todo se está dando, ya ha sido probado. Y si estos países, que son países que están muy por encima de nuestro país en muchas cuestiones a nivel legal, ya lo han experimentado, ya lo tienen funcionando hace años. O sea, ¿cómo es posible que queramos venir a hacer algo acá y dure años para que eso funcione, o para que no funcione, para que se apruebe, si es que se aprueba, porque mucho no se aprueba, ¿verdad? Entonces es fácil ver la experiencia que otros países han tenido para nosotros poder implementar cualquier desarrollo a nivel de ley que queramos hacer en nuestro país. ¿Cuál es el trámite de este proyecto? Habrá presentado. El trámite... el trámite que tiene que seguir. Ahora está en la sala, ahora se va a revisar ortografía, todos los formatos, luego pasar a una comisión, seguramente a la de seguridad, narcotráfico, que tiene que ver con el tema de cárceles, va a ir a todas las comisiones que tenga que ir, y a todas las instituciones del país que puedan y deben de hablar. Tal vez también pase a la Comisión de Niñez y Juventud, porque tiene que ver con los niños. Eso puede durar entre 2 a 4 años, un proyecto de ley, en todas sus etapas, ¿verdad? Es un proyecto que requiere de estudios técnicos, porque la materia de seguros es muy especializada. Lo importante, lo que yo quiero resaltar, es que ya se tomó el paso, ¿verdad? Y que hay una conciencia nacional de que hay que hacer algo en esta materia de pensiones alimentarias, ¿verdad? Como decía Mauricio, no estamos inventando el agua tibia. Hay muchos países donde hay, por ejemplo, tablas orientadoras. En algunos son obligatorios, las tablas son obligatorias para el juez, en otras son de referencia. Nosotros queremos seguir un modelo español donde sirven como referencia, para que por lo menos tengan un referente científico, objetivo, y darle mayor seguridad jurídica a las partes. Fue una idea que me dejó el juez español Francisco Serrano en su primera visita a Costa Rica en el 2014, que por cierto aprovecho para anunciar que en agosto vuelve a Costa Rica don Francisco Serrano. El 21 tenemos en el Colegio de Abogados un congreso muy importante en la Asamblea Legislativa también. Vamos a tenerlo en el Tribunal Supremo de Elecciones, y él nos trae lo mejor que él conoce con mucho cariño a Costa Rica, para que nosotros también aprendamos, ¿verdad?, de sistemas donde ya ha evolucionado un poco más esta materia. Sí, claro. De hecho, supongo que en las pensiones pasan las 2 cosas, o las 3 cosas. Pensiones justas, otras pensiones que sobrepasan la capacidad de pago del deudor de la pensión, y otras pensiones que son muy bajas, porque alguien nos planteaba la posibilidad, y conozco a varias personas también que viven en esta situación, que por ejemplo la pensión es relativamente baja, no sé, voy a poner un ejemplo que podría ser bajo para alguna persona, 50,000 colones al mes. Okay. El chico o la chica, el niño, enfrenta alguna situación de emergencia, ¿verdad? Hay padres, y ciertamente yo conozco, que dicen, no, yo ya pagué la pensión, lo siento, ya si hay una emergencia de los 50,000 para arriba, que sea la mamá la que se enfrente,
Sí, esa parte es muy importante. También tenemos que tomar en cuenta, si tiene una pensión de 50,000 colones, bueno, yo como papá, como padre de familia, con ese monto de pensión alimentaria no puedo llegar y decir, cuando surja algún acontecimiento externo a la pensión alimentaria, me lavo las manos o no. La mamá tiene la posibilidad de llevar el niño al odontólogo, a hacerle lo que tenga que hacerle. Sucedió una cuestión ahí que hubo que ponerle ortodoncia y demás. Bueno, con ese monto la mamá puede solicitar un proceso que se llama cobro extraordinario por los montos que se dieron. Entonces ahí el señor haya pagado la pensión o esté obligado a pagar 50,000 colones o no está obligado, él tiene que ayudarle a la mamá a pagar ese monto extraordinario. ¿Sí se puede activar? Sí se puede activar, claro. Hay que meter un incidente de cobro extraordinario para poderlo cancelar. Yo quisiera agregar nada más, el diputado Arlan Hoppelman mencionó que esos incidentes de rebajo o de aumento también, ¿verdad?, suelen durar mucho tiempo, y es verdad. Imagínense que a veces hay un cambio de circunstancias que se da y la persona solicita un aumento o solicita un rebajo, y ya para cuando se resuelve un año después, las situaciones son totalmente distintas, ¿verdad? Tal vez ya en vez de un aumento lo que correspondiera a un rebajo o viceversa. Claro, pero por Entonces, ejemplo, si un deudor de pensión cambia de trabajo, lo despiden con responsabilidad patronal, consigue un nuevo trabajo donde gana menos que el primero, esa persona va y pone una incidencia ante el juez pidiendo un reajuste. Ese es el problema. Usted lo que puede ser, dura un año. Sí, lo que es inmediato, lo que sí manejan ahorita los juzgados en un tiempo rápido, una o 2 semanas, son los beneficios de pago en tractos de lo que se debe, mientras que se tramita el incidente, digamos, o de plazo para buscar trabajo, cuando se queda sin trabajo. Pero ya le digo, o sea, esos incidentes es un grave problema. El Poder Judicial tiene que ver cómo hace para resolverlos de una manera más rápida. Ahora, yo pienso que con las tablas orientadoras que ya propusimos a la Corte y que ahora, como la Corte está durando mucho, ya tienen la Comisión de Familia de un informe muy positivo, pero aún así hablamos con la Presidenta de la Sala Segunda, doña Julia Varela, y dice que no es una prioridad. Entonces vamos a tener que hacerlo como un proyecto de ley, a ver si acaso entonces al Poder Judicial le da prioridad. Pero el asunto es que creemos que con esas tablas orientadoras va a disminuir el circulante de los juzgados de pensiones, que es parte del problema por los que estos incidentes duran un año en resolverse o más. Porque hay muchos casos. Porque son demasiados casos. Si usted tiene ya unas tablas orientadoras, va a haber menos conflicto, y esa ha sido la experiencia en España. Mientras, digamos, la gente lo primero que quiere saber cuando hay una separación, un problema familiar, de divorcio, lo que sea, cuánto es lo que puedo pedir de pensión o cuánto es lo que tengo que pagar de pensión. Y hoy día la respuesta es quién sabe, porque es lo que se le ocurre al juez. Entonces, con unas tablas orientadoras la gente sabe a qué atenerse. Eso da mayor seguridad jurídica, mayor posibilidad de acuerdos, ¿verdad?, extrajudiciales, donde se homologuen por un juez, y menos circulante en los juzgados. Aquí hay una parte muy importante. Hoy en día hay 2 parámetros importantes que la misma ley establece, inclusive en su ley lo establece, que son las necesidades y las condiciones del deudor y el acreedor. Porque las mismas necesidades no las tenemos, no las tiene mi familia, que la familia del licenciado Arcelio, ¿verdad? O así viceversa. Entonces, si yo gano 500,000 colones, pero no tengo ningún gasto, yo soy una persona que en los centros libres a mi hijo puedo bien darle un poco más. Tal vez Arcelio gana 500,000 colones, pero él tiene que pagar algunas cuestiones, tiene algunas otras responsabilidades mayores que las que yo tengo. Entonces, por eso es que también es peligroso, ¿verdad? O que los jueces dicen que no puede, si usted gana 500,000 colones, no es la misma pensión por el que el otro gana 500,000, porque hay necesidades y condiciones en la familia que son diferentes, ¿verdad? Y de ahí es donde parte hoy en día nuestra ley para basar un proceso. Pero ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que hoy en día se llega la señora o el señor, porque ambos tienen la posibilidad de ir a poner una pensión alimentaria, y a usted le ponen una pensión provisional. Esa pensión provisional usted tiene 3 días para pagarla. A usted le notifican y tiene 3 días para pagarla. Y para que usted se defienda de esa pensión provisional, son meses, años, 1 año y medio y hasta 2 años, y manténgase pagando el monto que le están estableciendo. ¿Ves? Ahí es donde está el peligro grave, porque ahí es donde viene en perjuicio del deudor alimentario el pagar tal vez un monto que no está acorde a su capacidad económica para poder pagarlo. Aunque gane lo que gane, sí es importante que esta primicia, que esta provisional que le están poniendo a este deudor alimentario sea acorde a sus condiciones para poder hacerlas valer, ¿verdad? 1 año y medio a 2 años después es cuando él pasa el proceso, defendiéndose, metiendo, pagando abogados, pagando esto, para después llegar y que la pensión quede en un monto inferior. ¿Y quién devuelve el resto de dinero? Nadie. Y muchas veces, licenciado, resulta que terminan
bajando la pensión, como en el caso de un señor conocido que tenía una pensión de 8,5 millones, 6 años después, y después de que perdió todo, tiene una pensión de 200,000 colones. Claro, por supuesto, a los ojos de cualquiera va a decir, sí, tienen razón, porque el sistema lo arruinó, psicológicamente lo despedazó, perdió su empresa, estuvo varias veces en la cárcel. O sea, ¿por qué una persona tiene que pasar ese proceso para que se llegue a algo, entre comillas, justo? ¿Quién dice que eso es justo, verdad? Esos parámetros que habla el licenciado Mauricio Montero son demasiado abiertos, ese es el problema. Por eso necesitamos las tablas que vayan a dar un referente. Ahora, los jueces también están olvidando que el deudor alimentario tiene un derecho fundamental a sus propios alimentos. Yo escribí un artículo que salió publicado en la revista judicial de enero de este año, donde hablo sobre el derecho a los propios alimentos, que es lo que han olvidado nuestros jueces. Es decir, ¿cómo me va a obligar a mí a alimentar a otra persona si yo no puedo alimentarme a mí mismo? Es algo básico. Y entonces la gente otra vez con el hígado, no importa que se muera de hambre. O sea, no, si a mí se me requiere alimentar a otro, tengo que estar en condiciones de alimentarme a mí mismo y alimentar a quienes tengan igual preferencia respecto de ese beneficiario. Y eso lo dice exactamente así el artículo 173, inciso 1, el Código de Familia. Lo que pasa es que es el artículo más inobservado, digo yo, en nuestro país. Pero ya la jurisprudencia del Supremo Español, por ejemplo, ha elaborado sobre esto. Por más principio de mejor interés del menor, eso no evita que a veces el padre no pueda pagar, o se muera, por ejemplo. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que incluir el ingrediente de la razonabilidad en esta materia de alimentos. Bueno, pero uno esperaría que los jueces fueran razonables entonces, y que al fijar las pensiones provisionales, supongo que no es que se sientan y dicen, vamos a ver cuánto le pongo y se lo imaginan. Debería haber un cálculo, un alegato de las dos partes, de cuánto es la pensión provisional. Don Randall, yo le puedo decir con base en mi experiencia que cuando yo empecé esto hace 5 años, yo confiaba absolutamente en la pericia del juez, en la pericia de la psicóloga, porque a mí me acusaron falsamente de violencia doméstica. Yo confiaba en el sistema y me pegué de frente con la pared terrible de hormigón de saber que no es así. Con el asunto de mora judicial, pasa el tiempo y llegamos a lo mismo. Si usted no tiene dinero para pagar un monto de pensión, menos va a poder pagar un especialista, porque usted llega ahí al juzgado y nadie le orienta a usted, absolutamente nadie. Solamente le dicen, contrate un abogado de familia, como si fuera tan simple, ¿verdad? Y lo que está en juego es su libertad, es su nueva familia. La ley dice es que ninguna deuda está por encima de la deuda alimentaria. Y yo me pregunto, bueno, ¿y si yo pierdo mi casa? ¿Cómo hago? Es un bien que mal le puede quedar a mi hijo, por el cual estoy pagando pensión. Es una cosa siniestra, y aquello del estilo de vida es muy complejo de ver. Y a veces los abogados ven la materia de alimentos y también las partes, como algo muy banal, como algo que no tiene... Pero eso afecta la calidad de vida de una persona de una manera impresionante y durante muchos años. Vea, le puedo dar el ejemplo sí, doctor. Vea, el doctor me decía, es que yo nunca he pegado un beneficio de eso de pago en tractos. Y él llegó donde nosotros y lo fundamentamos bien con prueba. Y se lo otorgaron, por dicha, ¿verdad? Así y eso permite que él esté aquí hoy, si no estaría allá también, ¿verdad? Estaría escuchando el programa, sí, pero en módulo H. ¿qué hicimos con el caso nosotros? ¿Puedo comentar, doctor? Sí. Por favor, en adelante. el caso de él, hicimos un trueque de servicios. El otro día fue y me calzó una muela que tenía un hueco yo aquí, ¿verdad? Pero, no todo el mundo tiene esas posibilidades, ¿verdad? Entonces, eso es un buen ejemplo para que ustedes vean. Aquí no es que el doctor tenga suficiente plata para pagar un abogado, es que él pudo hacer un trueque de servicios. No todos tienen esa suerte. Y hay muchos hombres metidos ahí que no tienen esa capacidad. Y por eso estamos aquí, por hacer que las cosas cambien, por hacer país. El tema de divorcio es un tema muy doloroso. Hay parejas, yo he tratado mucho la consejería matrimonial, y la gente no sabe a lo que se expone cuando piensa en una separación, inclusive cuando denuncian a su cónyuge, cuando se inicia la separación. No saben lo que es ahora pagar 2 casas, 2 refrigeradoras, como usted dice. Y hay gente que cree que lo hecho de la casa, se va de la casa y voy a tener el mismo estilo de vida. Jamás, porque no es lo mismo mantener una casa que 2 casas. Ahora, hay algo que yo quiero hablar acerca del hombre, porque a veces le hemos bajado mucho el piso a la figura del papá. No hemos dignificado la figura del papá. Por encima de la del papá está la de la mamá, la del hijo, y el hombre no se ve vulnerable a la par de la mamá o del hijo, y a veces es la más atacada, la más perjudicada, y no es que estemos defendiendo los hombres. Yo aclaro que el proyecto SOPA
es para defender que al niño siempre tenga la manutención. Sin embargo, a todas luces, todo lo que tiene que ver con pensión, a veces no hay como un panorama de familia completamente. Olvidamos la figura del hombre que también está siendo atropellada. Vieran lo difícil que es llegar a la cárcel y oír a la gente. ¿Para dónde va? Para los irresponsables. Allá, la misma gente de población que va a visitar a su gente a la cárcel, siente que ese módulo H, ese módulo que está allá, es de gente que no vale nada, que no es nada, que no son ni delincuentes, que están ahí por irresponsables o porque les da la gana. Y uno ve tantos testimonios tristes, porque hay gente que pudo haber estado afuera, como usted dice, durmiendo y trabajando en el día. Esa figura yo no la he escuchado bien, pero vamos a analizarla bastante bien para ver cómo apoyamos que se dé de otra manera, porque lo importante no es que el hombre vaya a la cárcel, sino que al hijo no le falte el alimento, que el hijo pueda tener... Que la pensión no falte. Ahora nos comentaba un amigo a través de Facebook Live que el papá biológico de su hijo lleva 14 años con apremio corporal. Entonces me llamó la atención algo que dijo don Rolando, en que decía, yo estoy localizable, ahí estoy, todo el mundo sabe dónde estoy, ¿verdad? O sea, realmente la gente que quiere evadir a ese nivel... Lleva 14 años. Lleva 14 años con apremio corporal. Mira, yo conozco gente, bueno, en este caso que nos expone, 14 años con apremio corporal. Otras personas que simplemente salieron y se fueron del país y llevan 10, 12 años debiendo pensión alimentaria. Conozco otros cuyo recurso es pagarle al policía para que no los ubique nunca cuando están notificados o les avise cuando van a notificarlo. O sea, hay casos de papás muy responsables. Aquí la enorme paradoja es que esos papás muy responsables no están en apremio. Es correcto. Entonces, yo no sé si voy a decir un disparate, pero a nivel personal, yo voy a decir esto. Mire, si una persona realmente es irresponsable y tiene una pensión, no sé, del monto que usted quiera, ¿qué le sale mejor al Estado? Llegar a invertir esos casi 400 millones de colones al mes, manteniendo a estos montón de apremiados corporales, para decirlo semánticamente, según el sistema no son privados de libertad, que al final es lo mismo. ¿O será mejor el IMAS, alguna institución del Estado, decir, bueno señora, ¿usted cuántos hijos tiene? Usted califica dentro de este grupo de personas que le podemos ayudar a usted. Yo estoy seguro que si el Estado tuviera que definir un monto de ayuda por niño, no definirían esos montos millonarios que muchas veces establecen en los juzgados. Y realmente es escandalosa la situación de esos hombres que están ahí detenidos en la reforma. Marcelo, perdón. Ahora sí. Realmente es escandalosa y violatoria de los derechos humanos, ¿verdad? La manera en que estas personas están detenidas ahí, porque vea, algunos les ofrecen trabajo, ¿verdad? Los ponen a trabajar en las casitas de los guardas, por ejemplo, que algún problema eléctrico, lo que sea. El otro día hablé con un muchacho ahí que perdió un tendón, se cortó con un metabo el tendón y nadie sabe nada, no pasó nada. Y le pagan, creo que son 7,000 colones por quincena, correcto, eso ¿verdad? pagan, y dice, eso le aplican lo que le aplican a los reos comunes. Lo que pasa es que los reos comunes, condenados por algún delito o en prisión preventiva, por cada día que trabajan, por cada 2 días que trabajan, tienen un día de crédito, tienen un beneficio, es el artículo un día de crédito del que Código Penal. descuentan un día. Descuentan un día, sí, exactamente. Pena, sí. Los apremiados no. O sea, por favor, eso no tiene ningún beneficio. Sí, no tiene. Y tampoco con esos 7,000 pesos van a poder pagar la pensión. O sea, es una burla para estos señores. Y yo quisiera saber a qué equivale si yo cometo un delito, esos 14 años de prisión que ha tenido esta persona que le comenta a usted, don Randall. Es decir, puede ser más conveniente a nivel de años de privación de libertad el cometer un delito que tener una deuda alimentaria, porque cíclicamente usted le meten 6 meses, sale un mes, dice que a conseguir trabajo, como si viviéramos en el mundo de Hello Kitty, no lo vas a conseguir, 6 meses más, o puedo hablar también del caso de una persona muy cercana que se desempeñaba en labores de rescate y cosas, que igual tiene 2 pensiones, se ponen de acuerdo las señoras, lo conozco, y ahora este muchacho anda desesperado porque no consigue trabajo. Es claro, muy difícil. De hecho, en la otra cara de la moneda, Gabriela Vargas dice así de rápido: yo le exigí pensión al padre de mi hija y él no me ayuda ni con un 5. Que no se la exija en lo personal, vaya al juez y se la plantea. Sí, ahora vea, lo que pasa es que si usted lo mete a la cárcel, menos le va a ayudar. Sí.
Ahora, es importante hacer un equilibrio. ¿Verdad? El derecho alimentario es un derecho fundamental. Aquí no estamos cuestionando que hay un derecho fundamental de que los beneficiarios reciban los alimentos. En el caso de los niños, más que todo, también se da con los excónyuges, como había dicho. Nadie está cuestionando eso. Pero sí decimos que tiene que haber una manera más razonable de coaccionar a una persona para que pague cuando puede pagar. Y no estamos diferenciando hoy día. Si una persona puede pagar y no paga, le pasa exactamente lo mismo al que no puede pagar porque se quedó sin trabajo, sufrió un accidente. De ahí la importancia de este proyecto, que cubra esas situaciones que están fuera del control del deudor alimentario, que le imposibilitan pagar. Y entonces benefician a esa persona, claro, sí, porque ¿quién quiere estar privado de libertad? Menos en una cárcel. Don Jorge Pita nos contaba de un muchacho que lo violaron allá adentro, imagínense. A él se le metió una cucaracha en el oído y casi lo pierde. Son condiciones infrahumanas las que están dándose ahí, y entonces por eso es que hay personas que escuchamos a Lester Morgan, otras personas que se suicidan. ¿Por qué? Porque se acorrala tanto al hombre en esa situación donde no hay respuesta del Estado, no hay una ayuda del Estado en ningún sentido. Simplemente a esos hombres se les toma como ejemplo de meterle miedo a todos los demás para que paguen. Y entonces eso no es, el hombre es un fin en sí mismo, decía Emmanuel Kant. El hombre es un fin en sí mismo. No puede ser que sigamos tolerando en Costa Rica que a los hombres, a estos pobres hombres que se quedaron sin trabajo, se les utilice como ejemplo para asustar a todos los demás. Claro, pero es que aquí vamos a ver lo que estamos haciendo. Creo que todos estamos de acuerdo en esto. El que puede pagar, de que pague. Claro, si es un monto razonable también. Sí, por supuesto, ¿verdad? Pero digamos, si la persona puede pagar, así es. Porque es un monto razonable, de que pague. Porque si no paga es un irresponsable. Estamos los 5 de acuerdo. Aquí el tema de las personas que no pueden pagar. Ojo, que no pueden, no que no quieren, que no pueden pagar. Ahí, digamos, prácticamente es donde este seguro va a empezar a trabajar y va a empezar a hacer efecto, ¿verdad? En los que no pueden pagar. Y no es un beneficio solo para el deudor alimentario, porque es que mucha gente dice, pero vienen a alcahuetear al hombre. No es un beneficio solo para el deudor alimentario, es un beneficio también para la mamá que se está quitando un dolor de cabeza en caso de que el señor se quede sin trabajo. Claro. Para el niño y para la relación familiar, porque también tenemos que poner ahí mamá, papá e hijo, ¿verdad? Pero me parece relevante dos cosas. Una, recordar, porque hay gente que se suma a la mitad del programa, los momentos o los tiempos en los que se activaría el seguro. Cuando una persona sea despedida con responsabilidad patronal, la incapacidad médica permanente o... El artículo 4 del proyecto de ley, el artículo 4 dice eventos a cubrir, y dice, para efecto de esta ley, el seguro obligatorio para obligados alimentarios ha de cubrir la totalidad de la cuota alimentaria a favor de las partes beneficiarias durante un máximo de 6 meses a partir de alguno de los siguientes eventos: A, muerte del alimentante; B, despido con responsabilidad patronal; C, accidente que cause discapacidad temporal o permanente; y D, orden judicial de prisión preventiva. Esos son los eventos que estarían cubiertos por esta ley. En los primeros 3 meses la pensión cubriría un 100%. Los otros 3 meses, de los 6 meses que cubriría el seguro, sería un 50%. Ahora, este proyecto va a ayudar a los que pagan la pensión, pero a los que reciben la pensión. Lo importante de la pensión no es que el hombre vaya a la cárcel, sino que el niño, la persona que necesita la pensión, la reciba. Así es. Ayudará al gobierno a no gastar más dinero. Ayudará a que el trauma sea menor en los hijos después del divorcio, ¿verdad? Después de la separación de sus papás. O sea, lo que queremos es que sea una herramienta para la familia, en su totalidad. Y hay una crisis en Costa Rica porque la ausencia paterna está causando problemas de violencia, de delincuencia. O sea, se han hecho estudios. La mayor parte de los que están en la cárcel condenados por algún delito vienen de alguna familia disfuncional donde no había esa autoridad parental, y la autoridad parental es muy importante, la autoridad del padre. Entonces, al meter al papá 6 meses en la cárcel, eso significa 6 meses que el hijo no ve a su padre. Y imagínense la vergüenza y hasta el bullying que puede ser objeto un niño en la escuela, por ejemplo, de saber que sus compañeritos se enteren, Dios guarde, de que el papá está en la cárcel. Eso es todo un trauma, o sea, eso no es beneficioso para nadie. Ahora bien, también el otro tema que me parecía importante es hablar de la familia como tal. Llevamos ahora con 16 minutos de programa. Es probable que hoy alguien nos esté escuchando, alguien quiera divorciarse por la libertad de cualquier problema pareja que tenga,
pero después de oír el programa de hoy dice, uy, no, mejor Eso, no me separo sí. ni me divorcio. Bueno, No, pero es que yo no quiero quedarme en mi casa. Mejor me quedo, no importa, me hago el loco durante el tiempo que sea necesario porque vea, yo salgo y vea el tamaño del pleito en el que me meto. O don Randall, ¿qué le parece a usted el que uno piense, o cualquier muchacho que quiera hacer familia, que esté medianamente informado, diga, ¿cómo? Así es la situación, yo no voy a formar una familia jamás. Yo no voy a formar una familia jamás porque perfectamente me puede pasar este drama que estoy escuchando. Entonces, el impacto que puede haber en la población, en la sociedad. Pero es que esto no te afecta por estar casado. Lo que te afecta es cuando eres padre. Por supuesto, O sea, pero aunque, sí. aunque usted no entre a formar una familia, si tiene un hijo por fuera, por dentro, por como lo llamen, ¿verdad? Es donde te va a afectar. La pensión va a venir no a partir de que te casas, sino a partir de que tienes hijos. Sí, ahí es donde más bien viene la negativa. Pero yo sí quiero rescatar lo que dice Randall. O sea, escuchemos los matrimonios que escuchan. ¿No crees que a veces nosotros cuando estamos bien acalorados, cuando estamos en un momento difícil, tomamos decisiones muy a la carrera, muy a la ligera? Los abogados están aquí y ellos saben que hay gente que ha puesto denuncias porque estuvo en un momento difícil y cuando ven al hijo, al papá, subirse en la patrulla de violencia o de cosas, o sea, no era tan grande, pero después se hizo grande porque se metió a nivel judicial. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pedir consejería, buscar ayuda antes de llegar a estas instancias. Claro, de hecho, don Harlan, vamos a ver, entiendo que también tiene que ver en un tema de las creencias individuales de cada uno, pero es que realmente estar en una situación en la que uno no quiere estar es complicado. Sí. Y yo, discúlpeme, estoy seguro que muchos hombres y muchas mujeres hoy están en la casa porque no les queda otra. Y porque no les queda otra significa, está loco, yo me divorcio y ya lo que se me viene. Las pensiones, los gastos, no, mejor me quedo aquí quedito, triste. Mucha gente joven. Y bien, y en libertad. Mucha gente joven nos dice eso. Dice, licenciado, viendo todo esto que pasa, porque en la página a veces comentamos esos temas, yo por eso nunca me voy a casar, nunca voy a tener hijos. Eso es un problema. Vea la crisis que tenemos en los regímenes de pensiones en este país y en Europa y en muchos lados. ¿Por qué? Porque Costa Rica hace años que está por debajo de la tasa mínima de reposición poblacional. La gente generalmente piensa en la India, en la China y Pakistán, donde hay sobrepoblación. En Costa Rica tienen que ponerse a estudiar un poquito los datos demográficos. En Costa Rica estamos por debajo de la tasa de reposición mínima de reposición poblacional. Ahora, ¿quiénes son los más vulnerables y a los que más debemos defender? A los hijos. El papá y la mamá cuando tienen hijos pasan a un segundo plano. Ahora vienen los hijos, los más importantes, ellos. ¿Saben que los hijos superan más rápido la muerte de un papá que el divorcio a veces? Hay estudios que han dicho. Para ellos es más fácil decir, mi papá murió que mi papá se fue con otra. Para ellos es más difícil. O mi mamá. Sí, porque la familia es el núcleo, es la base de la sociedad. Hay que defenderla, hay que ayudarla. Por eso es una herramienta tan buena después de la separación, después de que papi se va, que mami, que los pleitos y todo, y ahora papi en la cárcel. Imagínate, entonces usted dice, ¿cuándo se van a casar? Pero ese no es el problema no es el matrimonio, sino es a la hora de tener hijos y con quién los tengo. Y la convivencia. Y la convivencia. Catherine, en portugués, don Marcelo, si nos ayuda un momento, ya usted contó esto, pero quisiera apoyarme en algo de lo que está preguntando Catherine. ¿Bajo qué criterios se fija el monto de una pensión? Ayuda, por favor, dice Catherine. ¿Con qué criterios? Esta es la pregunta más común, ¿verdad? Cuando las personas se enfrentan por primera vez un problema de esto, de separación o de la necesidad de pedir pensión. Nosotros creamos una tabla y hay una página web que es forodelafamiliacr.com, donde la persona puede ingresar sus datos de ingresos y gastos especiales, y la tabla el sistema le va a dar, es una aplicación en línea, le va a arrojar un monto de referencia que está basado en datos de la encuesta a hogares del INEC, del Instituto Nacional de Estadística y Censos. ¿Cómo es la página? ¿Cómo es? Forodelafamiliacr.com. Esa página la tenemos ahí, no la hemos anunciado mucho porque estamos esperando que la corte o que alguien le dé un visto bueno a estas tablas. Sí.
En buena hora, Hay como 5.000 personas viendo el programa de Facebook Live. Bueno, ahí está el servicio de todos. Eso como para referente, ¿verdad? Para llegar a acuerdos es muy bueno, porque se basa en datos científicos de cuánto necesita una persona para cubrir sus pero ese es el dato científico. Pero es que ojo la pregunta de Catherine, porque tiene claro. trampa. El problema es cuando lleguen los jueces para fijarlo. Los jueces, vea, ya le digo, hay una jueza en Limón, yo estoy viendo una resolución de ella, que ella también se fundamenta en datos del INEC, que eso es muy bueno. La tabla de nosotros lo que hace es tomar los datos del INEC y ponerle un filtro, una función matemática que más o menos contrarresta los gastos que no son susceptibles de ser considerados alimentos, como son el tabaco y los estupefacientes y el alcohol. Básicamente es lo que hace una conversión pequeña, la diferencia no es mucha. Entonces, hay jueces que son como más conscientes porque hay un principio constitucional de que las resoluciones judiciales deben fundamentarse en la ciencia y la técnica. Eso es un mandato que la Sala Constitucional, que está en la Ley de Administración Pública, ha elevado a rango constitucional, pero no todos lo observan lamentablemente. ¿Qué hacen muchos jueces? Toman los dos grandes parámetros que dice la ley, que son las necesidades del alimentario y las posibilidades económicas del alimentante. Entonces, ahí lo que pasa es que el problema es con el monto provisional, porque todavía el juez no tiene toda la prueba para saber realmente cuál es la condición económica del demandado, para ver si de verdad puede pagar lo que la actora le está pidiendo. Ese es el gran problema, y por lo cual nosotros proponemos unas tablas orientadoras que sirvan como referente. Ahora hay mucha trazabilidad en todo. Digo, si usted no es asegurado y tiene la colilla pago, usted inmediatamente el juez puede saber cuánto gana, y si usted es un profesional liberal, ya a esta altura tiene que presentar factura digital, por lo tanto Hacienda sabe cuántas utilidades reporta usted al año. Pero eso es muy nuevo, don Ratnal. Sin duda alguna, digamos, a lo que me refiero es que podría ser una herramienta hoy para empezar a ver las rentas presuntivas del Ministerio de Hacienda son un buen parámetro para los profesionales también. Pero por lo menos es un parámetro. Es que a veces el juez, como le digo, no encontramos ninguna lógica a los montos que ponen. Entonces, la ciencia y la técnica, de nuevo, es un deber del juez fundamentar esos montos. Ahora, cuando hay necesidades especiales, porque no es lo mismo que un niño vaya a una escuela privada y pague transporte privado, etcétera, etcétera, o tenga alguna necesidad de orden de salud en una clínica privada, alguna cosa de estas. Esas son situaciones que no podemos considerar que sean el grosso de los casos. Entonces, si la persona demuestra eso ante el juez puede considerar eso en una pensión provisional, porque le están dando pruebas, ¿verdad? Están dando pruebas. Aquí están los recibos de cuánto paga por mes mi hijo en la escuela privada, qué sé yo, en la Lincoln, que es un montón de plata, ¿verdad? Entonces, son casos especiales, el juez tiene que tomarlo en cuenta. Nosotros lo que damos son datos para el grosso de la población que usa educación pública, ¿verdad? Y los servicios de la caja, y entonces eso sirve como un referente. Y en el caso de las personas que tienen situaciones especiales, educación privada, etcétera, pueden demostrarlo ante el juez también debe considerarlo. Permítanme ir a una pausa comercial. No hice ni una sola en el programa. Que he dicho que yo no pago pensión, porque si no estarían en aprietos. Así que vamos a la pausa y regresamos. Son las 3:23. Porque la realidad tiene muchos tonos, matices. De la tarde con 28 minutos. Muchas gracias por estar con nosotros en Matices. Nos quedan solo 2 minutos de programa, así es que les voy a pedir un cierre muy breve de unos 30 segundos a cada uno. ¿Qué espera usted en el futuro, don Arcelio? Yo espero que sigamos en la ruta correcta, ¿verdad? De tener conciencia de que hace falta hacer cambios que beneficien a los menores, pero que no sean irrazonables. Los juzgados electrónicos han venido realizando audiencias previas que han dado buenos resultados. Una cantidad importante de casos se logra conciliar y evitarse así, ¿verdad?, un desgaste económico, emocional que perjudica a todo el mundo. Y entonces ojalá sigamos en esa ruta, ¿verdad?, dando cada vez mayores herramientas tanto a los jueces como a las partes para que puedan llegar a acuerdos, ¿verdad?, todo de buena fe, buscando siempre lo más beneficioso para los pequeños. Don Mauricio. Bueno, gracias, don Arcelio, por venir. Yo parto de algo que para mí es más importante que cualquier seguro obligatorio y que cualquier proceso de pensión alimentaria, y es la familia. Tenemos que saber que somos seres humanos, que está mamá, que está papá y que hay niños en medio de todo esto, que son los que el día de mañana van a
a llevarse todos esos traumas y todas esas cosas que los papás por error cometen, y que no debemos de dejar y no debemos olvidar de que son seres humanos y que son familias las que están pasando situaciones difíciles, y que ojalá que estas leyes, que como dije anteriormente ya en otros países están funcionando exitosamente, que sean aplicadas acá, y no a 4, ni a 5, ni a 6 años, sino inmediatamente. Muchas gracias, don Mauricio, por venir, don Rolando. Bueno, yo agradezco el espacio y espero que esto sirva para abrir oídos, mentes, corazones, para que haya más justicia en este país, que los niños puedan disfrutar de sus padres, que estas nuevas masculinidades que se pretenden construir, que nos den esa oportunidad y que haya justicia. Hay muchos espacios, muchas personas que no pueden ser escuchadas. Bueno, de alguna manera Dios nos pone acá para hacer herramientas de esto, y ojalá que generemos ese cambio. Gracias, don Rolando, por venir, diputado. De agradecerles el espacio, ¿verdad? Y la acogida al proyecto. Ya mis compañeros hablaron mucho de toda la nobleza que tiene el proyecto. El expediente es el 20.866, ese es el número de expediente que se le dio en la Asamblea Legislativa. Ya es un documento público, usted lo puede bajar, revisar. También está en mi página de Facebook, voy a decir que lo suban para que ustedes lo puedan descargar, revisarlo con todo, revisar cada letra, cada aporte, de verdad, lo vamos a tomar en cuenta. Ahí va a estar en nuestra página de Facebook, diputado Harlan Hoppelman Páez. Estamos para servirles, muchas gracias, y créanme que valoramos y estimamos mucho la familia, representamos la familia provida. Queremos de verdad levantar la voz en todo lo que tiene que ser temas de familia. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado, por estar con nosotros. Son las 3:31, hoy a las 7 la tercera emisión de Noticia Monumental. Los quiero invitar mañana a las 2 de la tarde en Matices. Tendremos un debate de ideas, así lo planteamos, entre las 3 candidatas a ser defensora de los habitantes. Sin embargo, hace un ratito, íbamos a tener a 2 aquí en la cabina que están en el país, y vamos a tener una vía Skype desde Estados Unidos, que es doña Catalina Crespo. Sin embargo, doña Catalina nos avisó hace un instante que mañana va a estar muy afectada la garganta. Lo que nos dijo doña Catalina es que tiene un resfrío desde hace un par de días y que no puede sostener una conversación fluida, y entonces, como sabe que mañana seguirá igual, pues no estará con nosotros en el debate de ideas mañana. Así es que yo no sé si recuerdan, hace 4 años hicimos un debate que realmente estuvo muy intenso, que lo ganó entonces doña Monserrat Solano, que después se convirtió en defensora de los habitantes, porque aunque ustedes, los ciudadanos, no deciden quién es el defensor de los habitantes, pero ciertamente los ejercicios de este tipo le permiten al ciudadano ejercer presión frente a nuestros representantes populares de a quién elegir como defensor. Hace 4 años, por ejemplo, mucha gente me comentó, yo me di cuenta que había uno o una de las candidatos que no. Y esos debates sirven justamente para esas cosas. Pero bueno, doña Catalina sabe que mañana seguirá mal de la garganta, mañana tarde seguirá mal de la garganta. Con todo el gusto recibiremos a las otras 2 candidatas y haremos un debate de ideas aquí en Matices. Así es que muchas gracias. 3:32, feliz tarde, hasta luego.